buenas tardes. Mi nombre es Juan David Márquez, estudiante de la materia de teoría sociológica, y vamos a hablar de la fase 4, reflexión acerca del problema vinculado a la relación tecnología-sociedad. Comenzamos. Bueno, para hablar de este tema estamos hablando de cómo la tecnología irradia directamente en las estructuras sociales y educativas puntualmente en los estudiantes de bachillerato, primaria, en los colegios públicos y privados del país. Básicamente podemos hablar que esto es un fenómeno nuevo que no ha vivido generaciones anteriores y que se están viviendo actualmente, y esto es un proceso muy delicado en el concepto de transformación de relaciones entre docentes, estudiante y conocimiento. Para eso nos vamos a hablar de la incorporación de algo que se llama el triángulo pedagógico en la era de la inteligencia artificial, y habla básicamente de tres puntos importantes. El primero, la relación con el conocimiento. Ya sabemos básicamente que el saber fluye por algoritmos corporativos desde el mundo de la inteligencia artificial, y la escuela actúa como un mediador, un regulador del acceso al mismo. En este momento, la inteligencia artificial y los estudiantes tienen una relación con el conocimiento cada vez más estrecha, diferente a los procesos anteriores, y esto a la vez hace que la relación con el docente-estudiante sea cada más complicada, ya que el docente no es el báculo o el portador del conocimiento como tal, como era antes. Básicamente hay un riesgo de desplazar al pedagogo por un gestor de datos bajo métodos estandarizados en plataformas, y esto lo que hace es que el docente entra a competir directamente con los procesos de aprendizaje de un algoritmo en diferentes escenarios o plataformas que existan. Esto hace que el contenido y lo que se aprende en el proceso del uso masificado de la inteligencia artificial en ciertos procesos haga que haya un estudiante configurado. ¿Qué significa eso? Que la inteligencia artificial empieza a diseñar a un usuario ideal o un consumidor que, ignorando las necesidades de procesos, hace que el estudiante termine donando voluntariamente por un conocimiento su proceso autónomo de aprendizaje, que quede marcado en un proceso de casilla, y de ahí el estudiante no tenga la capacidad de aprender, razonar o tener una capacidad inductiva por sí mismo. Bueno, cuando hablamos en este tipo de temas, tenemos que hablar desde un enfoque sociotécnico que es CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. La controversia de escritas pues pueden hablarse o interpretarse bajo diferentes conceptos en lo que hablamos de inteligencia artificial y relación o el uso con ella. Y es que hay primero una naturaleza sociotécnica, la relación de co-construcción en las sociedades está tecnológicamente configurada, mientras que las tecnologías son socialmente construidas, que se refiere que el ser humano es un ser sociotécnico y que no hay distinción binaria entre sociedad y artefacto. Es decir, que en la era digital el estudiante cada vez está más ligado, la persona, el proceso de aprendizaje está más ligado desde la identidad con el aprender desde una tecnología y no con un proceso independiente de una cultura incluso o de un contexto territorial como tal, sino que cada vez está más ligado al proceso tecnológico y por ende desarrollo de inteligencia artificial. Aparte de eso, hablamos del concepto de crítica de los determinismos, el control o contra el determinismo tecnológico. ¿Qué significa eso? La tecnología no avanza de forma autónoma ni dicta el cambio social por sí sola. Eso habla del concepto contra un modelo lineal. La inversión técnica no garantiza automáticamente el desarrollo o la mejora educativa. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la infraestructura y los procesos para invertir, digámoslo, en hardware, en toda la parte técnica y tecnológica, no es suficiente, porque eso no es garantía de un desarrollo o una mejor educación. El estudiante puede no aprender y aún así tener la última tecnología en un salón de clases. También hablamos de un enfoque latinoamericano, que significa que en el siglo XX ya se hizo la análisis y la relación en el texto de
Hernán Thomas habla básicamente el vínculo de desarrollo económico con la capacidad de desarrollar un país. Y ese desarrollo económico y tecnológico supuestamente va muy de la mano, pero digamos que lo podemos aplicar en este contexto en el desarrollo tecnológico con el desarrollo académico. Y muchas veces puede ser que si bien el Estado, la empresa, la estructura científica se vaya creando, que es el famoso triángulo de Sábato, estamos hablando de estilos tecnológicos donde las tecnologías adecuadas se tienen que ver adecuadas de la forma correcta a una necesidad local y no estandarizadas para que a la larga no dé un resultado efectivo. Hablamos también de las teorías contemporáneas, el concepto de Scott, que con la construcción social y los significados de los grupos relevantes, qué significado le da cada territorio a estos procesos, y la teoría del actor red o el AND, que son los objetos como actores que medían relaciones, además de la adecuación de que el éxito depende de la negociación y adaptación local a estos procesos y que los procesos de brechas en territorios y en casos rurales o técnicos, pues los problemas existen. El concepto de ciencia, tecnología y sociedad no puede desligarse. ¿A qué me refiero? Que si bien pueden haber modelos de innovación que se ven en papel muy buenos, se asumen erróneamente en ciertos territorios y se ignoran conceptos de variables locales, como conceptos tan básicos como conectividad, presupuesto estatal e incluso electricidad si hablamos en zonas más rurales o departamentos como el Chocó, que obviamente carecen de las cosas más básicas para tener este concepto tecnológico debidamente hecho. Bueno, siguiendo con este proceso, hablamos de una interpretación de tensiones. ¿Qué significa eso? Que hay una adecuación sociotécnica, hay una tiranía de los guiones y las traducciones fallidas. ¿Qué significa esto? Estas necesidades de crear o de necesitar cada vez más tecnología en las aulas de clase, digamos en la sociedad en general, hace que un concepto de exclusión tecnológica surja cuando la innovación lineal ignora la dinámica local. Entonces, como hablábamos ahorita, los contextos rurales están marcados por nuestros contextos sociales y de sociedad, de territorio y de identidad, los cuales no se pueden ignorar a esos procesos de tecnología. ¿Qué significa esto? Que muchas veces los saberes no son acordes al contexto en el que se vive. ¿Listo? Hablan también del concepto de la tiranía de los scripts, los guiones de uso corporativo que imponen relacionalidad con técnica y que chocan con la creatividad pedagógica y la autonomía docente. Estamos hablando directamente que el docente ya no es maestro de su aula, sino que es meramente un entregador, si se podría decir, de conocimiento, los cuales pueden ser fácilmente rectificados o validados o invalidados por procesos que dañan la creatividad pedagógica y dañan la autonomía del docente a través de una inteligencia artificial que simplemente puede dañar un proceso pedagógico en formación de un estudiante. Hablamos también del concepto de traducciones fallidas, cuando la tecnología demanda datos al docente en lugar de servir a sus fines y el proceso de traducción pedagógica ha fallado. Esto que da a entender que cuando hablamos de que la tecnología no logra ser traducida con el éxito, hablamos también del concepto de que los docentes están haciendo, digamos que una balanza o una lucha frente a métodos estandarizados, están resistiendo una inscripción tecnológica que tende a imponer como una racionalidad técnica sobre la práctica pedagógica. Y hay una dependencia excesiva por parte obviamente de los estudiantes a un resultado de una nota, una calificación, porque digamos se ha configurado un guión y un artefacto sin llegar a cuestionar su resultado. Usted mete una información, usted recibe una información, entrega la información, pero nunca es verificada, nunca hay un proceso creativo, ni de pensamiento, ni inductivo, y por ende el proceso pedagógico es deficiente actualmente en los procesos escolares. ¿A qué nos lleva a eso? Que hay un desafío en la tecnología social actualmente que no vieron las anteriores generaciones, siglo XX y momentos pasados, que también hay un proceso de privatización del conocimiento y el riesgo de producir un conocimiento aplicable no aplicado.
concepto CANA, que profundiza en la dependencia cultural. Eh, que también hay un concepto de privacidad y de datos. La educación entregada a un algoritmo externo amenaza el pensamiento crítico, y también pues obviamente hay un riesgo en el cual los estudiantes pueden pasar de año y no aprender completamente nada. Y ahí el concepto de la resignificación local. Los equipos solo son educativos si se responden a necesidades reales y no solo a métricas corporativas. Ya estamos hablando que el uso de datos, digámoslo así, eh, hace que las nuevas generaciones crean una dependencia cultural donde los estándares de educación e incluso la información de los mismos son definidos por centros externos, ajenos a la familia, ajenos al gobierno, incluso ajenos al instituto, convirtiendo el conocimiento en un control privado, digamos, en un monopolio a futuro. Y hablamos también del concepto de que la tecnología por sí misma tiene un desafío extra, que es que no llega sola y básicamente demanda más artefactos como mantenimiento, energía, actualizaciones, que son muchos costos que no están contemplados muchas veces en el mantenimiento o la capacidad de un año escolar o de un colegio para poder salir adelante, avante a sostener los estándares que piden actualizaciones cada vez más costosas. O sea que en conclusión, el computador, o digamos que el dispositivo, se convierte realmente en tecnología educativa siempre y cuando hay un proceso de traducción y resignificación por parte de los actores locales, que son los docentes, los alumnos, y que aparte de que simplemente se ejecute o se ayude en un aula de clase, se dé una relación triangular donde el conocimiento, donde el estudiante y donde el docente no tenga respuestas automáticas y que no estén inducidas por gestiones corporativas, sino que haya realmente un análisis pedagógico y aplicativo a los procesos de aprendizaje de los estudiantes y no simplemente por rellenar procesos. Gracias.